A ver, situación, confesión, con respecto a una parte de la novela, porque yo insisto, estoy viendo más que la parte terrorífica, estoy viendo quizá la parte más lírica. Hay una relación de dos chavales, son adolescentes, no sé si tienen de 12 a 13 o 14 años. Sí, más, unos 15. Ah, unos 15, pues ya son ancianos, entonces, como no. Bueno, tienen esos 15 años y tú dices, parece que yo veía el terror de la homofobia y tal y cual. Yo creo que una de las cosas más grandiosas de esta novela es que si alguien quiere hacer una denuncia de la homofobia puede hacer una cosa muy sencilla, muy simple. Pues venga, hago una denuncia de uno muy malo que se mete con los otros y se terminó. No, ha hecho una cosa absolutamente mucho más inteligente y a mi juicio prácticamente imposible, que a mí me ocurrió con la novela. Es que estoy leyendo el enamoramiento de uno de los chicos con respecto al otro y me hace cuestionarme a mí mismo la sexualidad. Eso me lo contó a mí. Claro, no lo hice público más que nada para que luego no está grabado. Y es verdad, yo lo estaba... Cuéntalo. No tiene nada que ver con masturbación ni nada de esto. No estéis esperando este tipo de declaraciones, aunque igual sí. El caso es que yo lo estaba leyendo y por un lado estaba como ruborizándome diciendo, ¡qué canalla! O sea, es decir, ¿cómo está metiéndome en este rollo? Estoy deseando que estos chicos se encuentren, que verdaderamente vaya a funcionar y me lo está haciendo con algo que he intentado muchas veces cuestionarme, pero que de repente no entro en ese algo, no me quedé fascinante porque digo yo, claro, lo que ha vendido es la limpieza de esa relación, de tal manera que tú dices, ahora sí que te ha liberado de pensar contra el colectivo, contra cierto tipo de pensamiento, contra tal. ¿Por qué? Bueno, porque te ha puesto ahí. Es decir, te lo da con esa limpieza tan clara que te quedas sorprendido al leerlo. Yo estaba deseando y digo yo, ay, quita el resto de la novela, déjame con estos dos. Veo que el otro se va a mirar y digo, no lo hagas, digo, marujéame hasta el final de la novela. Digo, no te vayas a terrores, no escarifiques a nadie. Fernando, que aquí no venimos a hablar de películas de Meg Ryan. No, también es que está incluido, forma parte de lo mismo. Que a mí me gusta Meg Ryan. Entonces, claro, yo lo estaba leyendo para hacer las galeradas y lo estaba leyendo en un ebook, estaba mi mujer al lado, durmiendo en la cama y yo diciendo, no sé cómo va a acabar esto. Digo, pero a lo mejor le tengo que confesar algo. Digo, ¿cómo es posible? Y luego ella se lo leyó y es curioso porque también le fascinó la novela a todos los niveles y también le pasó lo mismo cuando resulta que estaba lejana completamente en sexo a ellos y en todo. Y dices, me ha pasado lo mismo. Entonces, claro, dice, voy a hacer una denuncia a la homofobia. Joder, qué mejor denuncia que tú te veas dentro de eso y lo sientas de la misma manera. Y claro, no sé, a mí me dejó esa parte, me dejó tan fascinado que yo creo que ocultaba gran parte de lo que hay aquí. Luego encima hay un remate final, insisto, con la novela, que es de una altura asombrosa, es decir, no solo es que el relato funcione, es de una altura asombrosa. Hablábamos antes de literatura, de lo que se supone que es juntar bien las palabras con cierto arte y además luego de las historias. Y yo creo que, claro, aquí se combinan las dos cosas, o sea, un literato de alto nivel que te está haciendo que leer esto pues sea una delicia en sí mismo y luego además que la historia funcione. Que más que la historia funcione, que el sentimiento funcione, que para mí es lo más complicado, ¿no? Porque pongo el sentimiento por encima de la historia. Puedes leer cosas donde la historia esté desdibujada. Le hemos dado a veces demasiado valor a la historia y pensamos que la historia es lo que más queda. Y no es eso, es el proceso. Yo creo que aquí la historia, si se dibujara el esquema, seguramente está reducida porque su inteligencia está en el sentimiento, no en ahora nos movemos de aquí a allá o hay demasiada road movie, no está. O sea, tú no coges el trayecto de movimiento, coges los personajes en un sitio y a partir de ahí esto funciona muy bien. Pero volviendo a lo anterior y sobre todo por devolverte el micro para que nos expliques esto, yo me imagino que escribes esto, claro, sintiéndolo de una manera muy clara porque si no es imposible de transmitir. Quiero decir, si no te identificas o lo sacas de tus entrañas, todo este tipo de vivencia, es imposible darlo. Y a mí me parece muy complicado. Creo que incluso es más fácil inventar una serie de cosas que conectan con el terror colectivo, como he dicho aquí, que desde luego intentar que conecten con el sentimiento amoroso, que me parece mucho más difícil. Sobre todo como no estés en ese momento de tu vida donde estoy tan encoñado que cualquier cosa que leo me funciona. No, estás frío, de repente estás y de repente dices, joder, me ha tocado la fibra de repente del sentimiento del enamoramiento que lo tenía empolvado. Y eso me parece más asombroso que nada. Bueno, yo en ese sentido, claro, llevaba un poco de ventaja, porque como decía antes, mis dos primeras novelas eran un poco románticas, había un poco de melodrama y tal,
claro, ya llevaba todo un bagaje detrás en ese sentido. Yo esta historia entre los dos chicos la quise tocar, pues como decía Fernando, de una manera muy pura, muy sencilla, muy directa y muy honesta. Y sin darme cuenta, y entroncando un poco con el tema del terror, sin darme cuenta estaba asentando las bases para luego inquietar, porque claro, tú ves esa historia, te metes en ella y a ti te importa mucho lo que les pasa a esos personajes, igual a esos que a otros personajes que aparecen en la novela. Entonces yo creo que de forma totalmente inconsciente por mi parte estaba engrasando un poco la maquinaria del terror de la forma, yo creo, más honesta, más directa y más eficaz, que es a través de los sentimientos. O sea, ¿cuántas películas habremos visto de los típicos slashers de un asesino que pone el cuchillo persiguiendo a la típica camiseta mojada por la lluvia y que te importa un pepino lo que le pasa a esa chica porque es que no tienes ninguna conexión con ella? Y en cambio luego pues te encuentras con, como decía antes, con una historia como Te doy mis ojos, que tú te sientes muy conectado con la protagonista, la ves frágil, te metes muy bien en su psique, en sus sentimientos y tal, y realmente lo pasas fatal, o sea, realmente te importa muchísimo lo que le pasa a ese personaje. Yo creo que con Cuerpos Descosidos conseguí lo mismo y de verdad que sin pretenderlo. Yo quería contar una historia, desarrollé unos personajes, metí, espero, a los lectores dentro de las psiques y de los corazones de los personajes, y claro, ya una vez dentro, te metes en una especie de rueda, en una espiral que te arrastra junto con los personajes y a ti realmente te preocupan, te importan y te inquietan lo que les ocurra, sea en el caso de estos dos chicos, la historia de amor de estos dos chicos, o de otros personajes un poco más complicaditos, un poco más radicales y más extremos que los que estaba comentando Fernando. Pero vamos, yo creo que lo que decía de la historia de amor de estos dos chicos que te mete y tal, por mi parte yo creo que no me puedo atribuir mucho mérito por eso mismo, porque ya llevaba un bagaje con mis dos primeras novelas respecto a narrativa más o menos romántica. Y bueno, pues también me puedo sentir un poco como persona homosexual, me puedo sentir identificado con ellos, bueno, pues claro, por mi parte tampoco tiene tanto mérito, vamos. Me sorprende que la gente pues, lea el libro y se identifique con ellos, pero por otro lado no me sorprende tanto porque ya digo, es una relación muy pura, como decía Fernando, muy directa, muy honesta, muy natural. Y por tanto, pues yo creo que el resultado lógico es ese, ¿no? Vamos, tampoco tienes que ser muy abierto de mente para meterte y conectar con ellos. Por otro lado, es una parte pequeña de la historia, tampoco es... bueno, pequeña hasta cierto punto. Dígame. Ya, cada que cojo el micrófono tiembla. No, yo lo que quería decir es que efectivamente Javier ha conseguido conectar con el lector, pero no solo con estos dos personajes de los que está hablando, sino con todos en general. Porque luego va mi pregunta, aquí hay más personajes principales, todos con una profundidad increíble, todos con sus historias, sus dramas, etc. La pregunta es que si él cree que si hay buenos o malos en esta historia o en estas diversas historias, pero independientemente de lo que él me responda, el lector, lógicamente, cuando empieza a conocer a algunos de los personajes, inevitablemente, digamos que le juzga, o sea, según lo que vaya viviendo ese personaje o lo que vaya pensando, etcétera, pues tú ya te vas posicionando y pensando, este me cae bien, este me cae mal, este es un tal, es un cual, parece que tal. Pero aún así, con esos que empiezas, digamos, odiándolos, consigues llegar a su lado humano. Y es que realmente Cuerpos Descosidos es un libro muy humano. Pero yo vuelvo a mi pregunta, ¿hay malos en Cuerpos Descosidos, Javier? Bajo mi punto de vista, sí. Hay dos personajes que son impepinablemente malvados. También hay que ver que son malvados porque no conocen otra forma de hacer las cosas. Y yo al final de la novela les doy
lector podrá estar más o menos de acuerdo, vamos. Pero sí, yo creo que hay dos personajes que realmente actúan desde el mal. Y a este respecto recuerdo una crítica que hubo de la novela por internet, que decía que un personaje le pareció la encarnación del diablo, sin que haya nada satánico en la novela, porque la novela no tiene nada de satánico, vamos, no viene al contrario. Pero dijo, yo creo que este personaje es el diablo, es realmente el diablo, la encarnación del mal. Y cuando tú lo ves, dices, bueno, no, es que es una persona, es un ser humano como tú o como yo, pero claro, tiene un concepto del bien, un concepto del orden, de cómo hay que hacer las cosas que realmente acaba destruyendo vidas. Y la de su familia es la primera de todas, vamos. Entonces, pues sí, yo creo que personajes malvados, a ver los hayos. En cualquier caso, creo que todos los personajes de la novela van navegando entre dos aguas, porque no hay buenos, aparte de estos dos personajes, no hay malos, pero buenos tampoco los hay. Y a mí me sorprende que los lectores conecten tanto con personajes que al fin y al cabo son tan extremos y tan radicales. Pero creo que se debe al hecho de que intento darles mucho corazón, o sea, intento entenderlos bien y mostrarlos de forma totalmente frontal a los lectores. Vamos, yo creo que estos personajes, a lo mejor, llevados por otro lado, hubieran acabado siendo bufonescos, incluso estereotípicos, y en cambio yo he procurado no tirar por ese camino. Yo quería darles un poco de alma, un poco de corazón, también creía mucho en ellos, los entendía muy bien, cosa que creo que puede sorprender porque, ya os digo, son muy radicales y muy extremos. Y creo que eso ha acabado jugando a favor de la novela y también de los lectores, porque claro, se encuentran con un plato que hubiera sido muy difícil de digerir, a lo mejor llevado por otro terreno, pero bueno, yo creo que ese lado emocional y ese lado humano